Hola, en este video vamos a hacer un breve repaso de la potenciación y sus propiedades. Para comenzar, veamos algunos ejemplos. ¿Qué significa la potenciación? 2 al cubo significa hacer 2 por 2 por 2 3 veces, y esto nos da 8. 5 a la 4 significa hacer 5 por 5 por 5 por 5 4 veces, y esto nos da 625. O sea, cuando tenemos una potencia, a a la n, por ejemplo, significa multiplicar a por a, ¿cuántas veces? N veces. También podemos tener bases negativas, por ejemplo, menos 3 al cuadrado, y estaríamos haciendo menos 3 por menos 3 dos veces, lo que nos termina dando 9 positivo. Si tuviéramos menos 3 al cubo, ahí estamos haciendo menos 3 por menos 3 por menos 3 tres veces, y en este caso entonces nos da negativo menos 27. O sea, si tenemos una potencia donde la base es negativa, dependiendo del exponente tendremos resultado positivo o negativo. Si el exponente es par, el resultado será positivo. En cambio, si el exponente es impar, el resultado será negativo. Pero esto sale simplemente de aplicar el concepto, la definición de potenciación. Vamos a recordar entonces las tres propiedades fundamentales de la potenciación. Cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, directamente sumamos los exponentes. Si en cambio estamos dividiendo potencias de igual base, acá restamos los exponentes. Y si tenemos una potencia de otra potencia, entonces multiplicamos los exponentes. Veamos algunos ejemplos en donde usamos estas propiedades. Tengamos esta cuenta, 3 a la 12 por 3 a la 14 dividido 3 a la 20. Si queremos resolver esto sin usar calculadora y usando propiedades, podemos decir que tenemos en el numerador 3 elevado a ¿cuánto? 26, porque podemos hacer 12 más 14, o sea, 26. Dejamos en el denominador 3 a la 20 y ahora tenemos una división, por lo tanto, 3 a la 26 dividido 3 a la 20, restamos los dos exponentes y nos termina dando 3 a la 6. Podemos buscar el resultado o hacer la cuenta, pero si no, esta es una forma de escribir la solución sin ningún problema. Otra opción, supongamos ahora que escribimos 3 a la 12 por 3 a la 15, todo eso elevado al cuadrado, dividido 3 a la 8, dividido 3 a la 2, elevado a la 8. Entonces, acá tenemos que hacer unos pasos previos. Antes que nada, en el numerador resolvemos esta multiplicación. Utilizando las propiedades simplemente es sumar los dos exponentes. Entonces vamos a tener 3 a la 27 elevado al cuadrado. En el denominador lo mismo. Resolvemos primero la división, que simplemente es restar los dos exponentes. Entonces tenemos 3 a la 6 elevado a la 8. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, acá tenemos una potencia de potencia, por lo tanto multiplicamos los dos exponentes. Termina quedando 3 elevado a la 54. Y en el denominador también multiplicamos los dos exponentes y nos queda 3 elevado a la 48. Ahora tenemos nuevamente una división, hacemos la resta de los exponentes y nos queda 3 a la 6. Dejamos así, no es necesario hacer la cuenta.
Otra característica importante para recordar es que a elevado a la 0 es igual a 1, salvo cuando a es 0. O sea, esto que estamos diciendo acá siempre es cierto, excepto cuando a es igual a 0. Y vamos a mirar por qué ocurre esto. Supongamos que tenemos esta cuenta, a a la 3 dividido a la 3. Es una división que, como estamos dividiendo un número por sí mismo, ya que son iguales, esto podemos decir que es igual a 1. O sea, esto es igual a 1. Pero por otro lado podemos decir, aplicando propiedades, que esto es lo mismo que a la 3 menos 3, porque al ser una división restamos los exponentes. Y, por lo tanto, esto es lo mismo que a la 0. O sea, estamos diciendo que a la 0 es igual a 1, lo que dijimos en un principio. ¿Por qué a no puede ser 0? Bueno, precisamente porque si a es 0, acá estaríamos dividiendo por 0. Y ya sabemos que la división no permite que el divisor sea 0. Por lo tanto, a la 0 es igual a 1 siempre y cuando la base no sea igual a 0. Vamos a detenernos un momento para revisar algo importante. ¿Es lo mismo hacer menos 2 a la 4 que menos 2 a la 4? Si hacemos menos 2 a la 4, menos 2 a la 4, estamos diciendo que al número menos 2 lo estamos elevando a la 4, o sea que estamos haciendo menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, y eso nos da 16 positivo. En cambio, en este otro cálculo, al único que estamos elevando a la 4 es al 2. El menos está por afuera. Entonces, en este caso estamos haciendo 2 a la 4, que nos da 16, pero el menos, como no está elevado a la esa potencia, se mantiene. O sea, no es lo mismo. Cuando tenemos paréntesis, al menos lo estamos incluyendo para elevar a la 4. Cuando no tenemos paréntesis, no estamos incluyendo al menos al elevarlo a la 4. Si la potencia fuera impar, no habría diferencia. Porque si hacemos, por ejemplo, menos 2 al cubo y menos 2 al cubo, ¿qué nos da? Menos 2 al cubo es efectivamente menos 8. Y menos 2 al cubo también, porque 2 al cubo es 8, con el menos de adelante nos da lo mismo. Pero si la potencia es par, sí es diferente y hay que tener cuidado con esto. Recordemos ahora qué significan los exponentes negativos. O sea, si tenemos 2 a la menos 1, ¿qué significa? Simplemente significa que esto es lo mismo que un medio. O sea, a la base, que en este caso es 2, se le invierte. Por eso queda un medio. O sea, si otro ejemplo es 3 cuartos a la menos 1, esto es equivalente a decir 4 tercios. Si además tenemos no solo exponente negativo, sino un número que sea distinto de 1, por ejemplo 2 a la menos 2, ahí tenemos que hacer la inversión del número, o sea, un medio, y a su vez lo tenemos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, nos queda un cuarto. Si tenemos también 3 cuartos elevado a la menos 2, esto es equivalente a decir 4 tercios elevado al cuadrado, por lo tanto nos termina dando 16 novenos. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos x al cuadrado por x al cubo dividido x por x a la 5. Entonces, vamos a resolver primero la operación de cada paréntesis. Entonces tenemos x al cuadrado por x al cubo es x a la quinta, y en el segundo paréntesis x a la 1, acá tenemos un 1 que no está escrito pero está,
x a la 1 por x a la 5 es x a la 6. Entonces, al hacer esta división, tenemos que restar los exponentes, nos queda x a la menos 1, que podemos escribir como 1 sobre x, siempre teniendo en cuenta que x sea distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. Bueno, y ahora sí, tuvimos exponentes positivos, exponentes negativos, pero siempre números enteros. ¿Qué pasa si tenemos exponentes fraccionarios? Por ejemplo, si tengo 2 elevado a la 1/3. Bueno, esto simplemente es otra manera de escribir raíces. Esto significa que vamos a tener 2, pero dentro de una raíz que va a ser cúbica con un exponente en el 2, 1. O sea, fíjense, el 1 que tenemos acá arriba es el exponente que tiene la base. Y el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Otro ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 3/4, esto significa que tenemos la raíz cuarta de 2 al cubo. De nuevo, el exponente de la fracción es la potencia normal, por decirlo de alguna manera, de la base, que en este caso es 2. Y el denominador de la fracción es el índice de la raíz. O sea, podemos decir en forma general que si tenemos una base elevada a una potencia fraccionaria, esto es equivalente a escribir la raíz con el índice m de a la n. Esta es una notación equivalente que nos va a servir en muchos casos. ¿Cómo podemos aprovechar el uso de esta notación en nuestros cálculos? Supongamos que tenemos que hacer esta cuenta. Raíz cúbica de 5 por raíz cuadrada de 5. Son dos raíces que tienen índices diferentes, entonces no podemos multiplicarlas así como así. Sin embargo, podemos escribir esto con la notación de exponente fraccionario. Y podemos escribir 5 elevado a la 1/3, ya que tenemos un 1 arriba del 5, que no usamos escribir, pero está, y sería este 1, y un 3 en el índice de la raíz, que escribimos acá como denominador de la fracción. Entonces, después seguimos multiplicando por 5 elevado a ¿quién? Acá tenemos un 1 y acá tenemos un 2, ninguno de los dos usamos escribirlos, pero entonces el exponente va a ser 1/2. El 1 que está como exponente es el numerador de la fracción y el 2 que está como índice es el denominador de la fracción. Entonces, ¿qué nos quedó ahora? Nos quedó una multiplicación de dos potencias que tienen la misma base. O sea que lo que tenemos que hacer es sumar estas dos fracciones y escribir entonces 5 elevado a la 1/3 más 1/2, que haciendo la cuenta nos da 5/6. Por lo tanto, si queremos volver a escribirlo con la notación de raíz como estaban en el original del ejercicio, escribimos raíz sexta de 5 a la 5. Y esta podría ser otra manera de escribir el resultado que también teníamos acá.